Recordémosles la masacre del 7 de octubre. Fue una masacre, no fue una guerra. Fue una masacre porque es como que usted esté ahorita en su casa, en su trabajo, viendo este podcast, escuchándolo, y a usted venga una barda de asesinos, le viole a su mujer, a sus hijos, lo acuchille o lo decapite, porque eso fue lo que sucedió ese día. O sea, esto no es una guerra. Ay, pero están muriendo niños en Gaza. Por supuesto, no ha habido guerra a lo largo de la historia de la humanidad, desgraciadamente, donde los inocentes no mueran. Pero es diferente estar en un conflicto a que no haya conflicto y vayan a su casa y lo vayan a atacar y a sacar. O sea, desgraciadamente, sí, ambos al final terminan en la muerte y en la pérdida de civiles inocentes, pero es diferente. Y esa es la verdad. Y a lo largo de la historia de la humanidad, esto ha sucedido. Entonces, yo creo que esto es adelantarse, porque recuerda que hasta el día siguiente fue que Hezbollah como que se activa y lanzan un bombardeo contra Israel. Entonces, Israel lo que tiene que hacer es, primero, recuperar su territorio, que les llevó horas, recuperar los kibbutz y toda la zona donde habían terroristas todavía en ese momento, empezar a entrar a Gaza, a atacar y a buscarlos y a tratar de recuperar a los secuestrados. Recordemos que el día de hoy hay 50 personas secuestradas aún, alrededor de 20 vivos, y para los israelíes es tan importante regresar a los vivos como a los muertos. A los vivos, lo dijo Ronnie Kaplan hace poco, para que puedan seguir viviendo y que continúen, y a los muertos para darles una sepultura digna. Esa es la razón, y para ellos es lo mismo. Y en las noticias han entrado y han ido recuperando poco a poco los cuerpos. Entonces, partiendo de ahí, Israel ha tenido que atacar muchos frentes. Entonces, tenía que calmar a Hezbollah. Los hutíes estaban atacando también. Estaba atacando guerra contra Hamas. ¿Y qué decían al final? Ir contra el Líbano. ¿Por qué? Porque Líbano tenía que caer. Assad estaba apoyando también a todos estos grupos terroristas. Assad era un enemigo de Israel, y Israel lo que está haciendo es defendiéndose en su territorio. Y geográficamente entender que Israel está en medio de todos los enemigos, Israel que lo bombardean es un pedacito. ¿Cuántos millones de habitantes tiene Israel? No tiene más de 15 millones. La verdad que 10, 15 millones, no tienen más. Se estima que 5 de Israel caben en Guatemala. Exactamente. Y recordemos que también en Israel hay una gran población árabe y una gran población cristiana. Porque tampoco es que sean, obvio, son minorías, porque la mayoría es, pero hay poblaciones, hay pueblos solo de cristianos, hay pueblos solo de árabes. Nosotros estuvimos en Nazaret. Ahí prácticamente no hay judíos. El 70% es árabe y el 30% es cristiano. Y eso es lo interesante ver de estos poblados que han aprendido a vivir con respeto y, digámoslo así, con cierta armonía. Claro, porque cuando tú no tienes una mayoría dominante oprimiendo a los otros a nivel religioso, lo puedes lograr. La verdad, religioso o cualquier otro tipo, porque vemos la historia de la humanidad está marcada por este tipo de opresiones, pero en este caso particular es religioso y ellos pueden convivir y vivir en paz. Entonces, ese es el punto. Entonces, yo creo que el 7 de octubre sí fue un parteaguas donde se empieza a caer, a desmoronar esta torre y vienen, pero si no caía Irán, sobre todo con el plan nuclear que tenían, todo el mundo libre, todo Occidente y todo Oriente, porque también una guerra no le conviene a Asia tampoco, a ningún país del mundo, la verdad, y vamos a salir perjudicados. E Israel se toma hacerlo. El canciller alemán dijo hace pocos días, Israel hizo el trabajo sucio por todos nosotros. Y que un canciller alemán reconozca esto, ya les dice mucho de la situación. Sí, y cuando se hablaba es que están destruyendo porque hay fabricación de bombas nucleares, y del proyecto de Irán nuclear se ha hablado tanto y se ha especulado, porque al final no hay una data como que diga sí se está fabricando, porque ellos toda la vida lo han negado. Ellos lo que dicen es que quieren el uranio para generar energía y hacer sus plantas nucleares de energía como la tienen muchos países. Francia tiene, Japón tiene Rusia y demás. La energía nuclear después de los accidentes como Chernobyl, como el que sucedió en Japón y todo después de los terremotos, a ver, siempre nos ha dado mucho miedo, y creo que Estados Unidos paró mucho su proyecto de energía nuclear. En España están por cerrar plantas de energía nuclear. Sin embargo, China está creando cualquier cantidad de plantas nucleares porque es una energía rápida, es una energía limpia, es a nivel energético, tiene muchas posibilidades. Yo escuché hace poco un podcast que decía que la diferencia dentro de poco entre un país próspero y uno que no sea próspero va a ser la cantidad de energía que pueda tener. Porque ahora toda nuestra vida
depende de la energía. Definitivamente, si no, imagínate un verdadero caos. Exactamente. Entonces, sí, es un punto válido, dirán, pero entonces, ¿por qué tienen que tener un búnker a cuántos metros haciéndolo y no lo pueden hacer como los otros lugares, las plantas nucleares normales? Y sin embargo, Irán se ha dicho que ellos querían una bomba atómica para eliminar precisamente a Israel, que es su enemigo, y a Estados Unidos. Lo han dicho claramente. O sea, es que, de nuevo, no es el hecho que nos hayan declarado la guerra a Occidente, no es mentira. E Israel es este último bastión en esa área para defender a Occidente, porque sus valores son como los nuestros. Practicaremos diferente religión algunos, pero son nuestros mismos valores. Yo nunca voy a terminar de entender a la izquierda que apoya a estos grupos fundamentalistas, porque van en contra de todo lo que ellos han peleado. El feminismo, los derechos LGTB, la igualdad laboral, etcétera, etcétera, etcétera. En estos países no existe. Si usted es homosexual, lo tiran de un edificio. Si usted es mujer, le sacan un ojo por quitarse el velo. No la dejan trabajar. Mira a las pobres niñas en Afganistán. Por el amor de Dios, ya ni siquiera van a hacer hasta tercero primaria y no las van a dejar estudiar más. Sometidas por completo. Sometidas al 100% con estas burkas y con estas cosas. Y tú no te explicas por qué dicen que las mujeres se tienen que cubrir para que los hombres no tengan pensamientos impuros. Y tú dices, ok, esa es su justificación. Entonces, ¿por qué le ponen a una niña y las tapan a las pobres niñas? ¿Qué pensamientos impuros le va a la niña menos que usted un pervertido? Es que, de verdad, no, hay cosas que no se entienden. Y como occidentales, posiblemente si hubiera nacido ahí, tal vez las entendería, pero como occidente no. Y se les respeta, pero que no vengan a imponérnosla a nosotros. Y ahí está la diferencia, que muchos países europeos han permitido eso. ¿Qué pasa en Francia, en Bélgica, en Inglaterra, en Alemania? Hay guetos donde la ley occidental y la ley del país ni siquiera puede entrar. Hay